Bueno, chicas, pues buenos días. Qué rico estar de nuevo con ustedes. Para mí es un refrigerio este tiempo, esta hora y sobre todo, como decía alguien, no recuerdo quién, pero decía, Dios quería que aprendiera y me puso a enseñar. Y realmente la mayoría de los mensajes que yo les doy es porque en este tiempo, en este mes o en estos días, el Señor algo ha sucedido en mi vida que ha tocado esa área y creo que les puede servir como me sirve a mí este estudio a ustedes. Estoy más que segura. Entonces, ¿dónde están? Cerremos nuestros ojos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que se haga presente donde cada una de ustedes se encuentra. Que venga, que limpie, que restaure, que consuele el dolor de muchas que hoy puedan estar sintiendo, que proceda en la situación de cada una de nosotros conforme a las peticiones de nuestro corazón, conforme a nuestras necesidades, a nuestros anhelos más grandes. Hoy, Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Hoy eres tú el protagonista de esta enseñanza. Hoy, Espíritu Santo, eres tú el encargado de reacudir, de instruir, de aconsejar, de consolar, de mostrarnos el camino por el cual debemos de ir. Y te pedimos que te establezcas allí donde está cada una de las mujeres que en esta hora están escuchando este mensaje, esta oración. Establece tu reino en nuestra casa, establece tu reino en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nosotros mismos, en nuestra pareja. Te pido, Espíritu Santo, que fluyas con poder y hables a cada corazón el día de hoy, Señor. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Padre Celestial, hoy te entregamos nuestras cargas. Hoy te entregamos, Señor, esta situación que nos acontece, que nos roba la paz, que nos quita, Señor, ese anhelo muchas veces de vivir y de seguir adelante. Hoy sabemos que la llenura de tu santo y divino espíritu trae un espíritu apacible, de paz, de gozo, de bendición, de prosperidad, de guía, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que avives mi espíritu, que pueda escucharte, que quita toda escama de nuestros ojos, de nuestros oídos, que no permite que escuchemos tu voz, que conozcamos más y más de ti. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Te pedimos, Señor, que reveles tu palabra y tu conocimiento a nuestra mente, porque la unción, esa unción que restauró el cuerpo de Jesús,
que lo vivificó y que le dio vida, hoy vive dentro de nosotras y sana toda enfermedad y nos libra de toda maldad y guarda nuestro caminar, Señor. Nos da sabiduría, inteligencia, Señor, gracia de tu favor. Hoy perdonas tú, Señor, nuestros pecados y nos libras y nos limpias de toda maldad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, chicas, pues hoy quiero contarles en medio de esta enseñanza testimonios, porque yo soy de las personas que cree que los testimonios enriquecen y que nos puede como ayudar a ser más sensible a lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Cuando escuchamos a otras personas dar sus testimonios, contar Dios qué ha hecho, qué puede llegar a ser en nuestras vidas, esto es como si se quitara un velo de nuestros ojos y pudiésemos conocer más de cómo Dios obra en nuestras vidas. La enseñanza de hoy la he titulado Siendo sensibles a la voz de Dios, a la voz de su Santo Espíritu. Allí donde estás, imagínate un lugar que tú entres y que desconozcas totalmente y que sea oscuro. ¿Tú cómo podrías caminar? Yo creo que uno caminaría tocando todo despacio, sin ver, sería algo difícil, ¿verdad? Poder uno caminar con libertad en un espacio donde está totalmente desconocido y oscuro. Y si llegaras a tu habitación, ¿sí? Tú conoces más o menos dónde queda tu cama, dónde queda tu armario, dónde queda tu escritorio, tu televisor, etcétera, que tengas en tu habitación, pero aún así, estando en oscuras, sería difícil, ¿verdad? Poder desplazarse velozmente, rápido, ¿no? Sería también despacio, sin haber luz, podrías pegarte, podrías lastimarte, podrías tropezar, podrías no encontrar las cosas que necesitas en ese momento, etc. Entonces, ¿ahí qué necesitarías para poder estar bien, para poder moverte con libertad? Simplemente encender la luz, ¿verdad? Encenderla. Pues así pasa en nuestra vida. Vemos muchas personas que están en un lugar desconocido y andan en total oscuridad, sin ni siquiera una guía, ni un consejo, una persona que pueda dar un consejo o sin experiencias, así, totalmente en oscuras. Pero también vemos personas que entran a una habitación, que conocen la habitación, pero también están a oscuras. Y pueden ser las personas que viven a través de sus experiencias, de lo que le pasa a otros o a sí mismo, o que reciben consejos, pero simplemente no tienen un panorama totalmente claro. Dios, ¿qué es lo que quiere? Su palabra dice que Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Él de ninguna forma quiere que nosotros estemos en este mundo a oscuras, sin saber por dónde ir, sin saber qué decisión tomar. Porque es que la vida es de decisiones y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tomamos decisiones. Algunas simples, algunas más complejas. Pero cualquier decisión que tomemos puede alterar nuestro futuro. Y Dios quiere que tomemos cada decisión, desde la más pequeña, la más importante, más significativa, con la luz de su palabra, con la luz de su guía, para que no nos equivoquemos tanto, ¿verdad? Aunque sí puedo reconocer que a veces equivocarnos está bien porque aprendemos, pero yo creo que hay un margen de error mínimo, que nosotros los hijos de Dios deberíamos de vivir no en error, en tropiezo, sino en acierto. Porque si su palabra dice que Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, es porque es así, porque Él quiere guiarnos y Él quiere lo mejor para nosotros como sus hijos. Él lo quiere. Mira este Proverbio 14:12, dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. A veces vemos un camino súper bien, decimos, es por aquí, esta es la decisión que debo tomar, es por allí, debo de renunciar a este empleo porque este es el mejor, o debo de decirle a mi hijo que no, que aquello, que esta carrera. No,
O no, es que me debo de separar porque esto hasta aquí llegó y no más y así debe de ser, etcétera, etcétera. Pero dice que su fin es de muerte. Pero para nosotros son caminos que llevan a la vida. Pero no es así, su fin es de muerte, dice. Dice, pero su fin son caminos de muerte. Y esto es lo que Dios no quiere para nosotros. Y esto es lo que hoy Él quiere hablarnos. ¿Qué decisión quieres tomar? ¿Por qué camino debes de ir? ¿Quieres estar a la luz de Él? ¿O quieres andar siempre en la oscuridad? Entonces nosotros diríamos, nos podríamos hacer preguntas como, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo podemos saber en determinado momento qué decisión tomar o por qué camino ir? Pues en la palabra de Dios vemos a través de todas sus escrituras que Él hablaba y que Él hablaba claro, tanto en el antiguo pacto, testamento como en el Nuevo Testamento, Él hablaba a sus hijos. Él les decía qué debían de hacer, qué decisiones debían tomar, por dónde debían de ir, qué no debían de hacer. Esto lo hacía Dios. Dios hablaba a Moisés, Dios hablaba a David, Dios hablaba a Samuel, que era su profeta, le habló a Gedeón, y en el Nuevo Testamento le hablaba a sus discípulos. Entonces podemos ver a un Dios que realmente habla y que guía y que quiere lo mejor para nosotros, pero muchas veces estamos a ciegas y sordas a lo que Él quiere. Y también podemos preguntarnos, ese mismo Dios que le hablaba a todos ellos de forma tan clara, ¿por qué hoy no habla así, de esa misma forma? ¿Por qué no nos podría hablar así? Y estas son preguntas que vamos a ir contestando en esta charla. ¿Por qué a ellos hablaba de esa forma y por qué a nosotros no? ¿Mm? ¿Y cómo hoy en día podemos escuchar su voz? ¿Cómo podemos hacer para escucharlo? Su palabra dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Dice, mis ovejas, mi rebaño, mi pueblo, oye mi voz. Lo escuchamos. ¿Qué nos diferencia a las demás personas? Un hijo de Dios, una persona que tiene una relación con Él, que lo escuchamos y Él nos conoce y le seguimos. Y si Dios te dice en estos momentos, si te pone una venda en tus ojos y te toma la mano y te lleva, tú irías confiadamente, tranquilo, sabiendo de que Él te va a llevar por el mejor camino, tal cual. Dice, y ellas me siguen. ¿Mm? El Espíritu de Dios quiere hablarnos en todo momento. El Espíritu de Dios es el primero interesado de que tomemos buenas decisiones. Y si en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo todo el tiempo con ellos, como lo vemos a partir de cuando Jesús se fue y dice que vendría el Consolador y llegó en Pentecostés, estuvieron llenos todos del Espíritu Santo y hablaban diferentes lenguas y pudieron abrir aún más su oído al Espíritu Santo, dones diferentes que más adelante vamos a hablar acerca de estos dones que el Espíritu Santo derramó sobre los discípulos del Señor. Si en ese tiempo que no estaba el Espíritu Santo allí, aquí haciendo morada con ellos en la tierra, y hoy sí, con más razones, hoy debemos de escucharlo. Y si no lo escuchamos como ellos lo escuchaban en aquel tiempo, tal vez es porque no tenemos un corazón que lo busque y que lo quiera obedecer. Cuando el Señor llamó a David, dijo, él hará todo lo que yo le diga que él haga, y lo escogió como rey. Y le dijo a Samuel, lo escojo a él, siendo el menor de su casa, el despreciado y menos, porque él hará todo lo que yo le diga. Si nosotros no vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿para qué nos va a hablar? Estos hombres, los discípulos del Señor, estaban dispuestos a dar su misma vida por Dios. Se hacían merecedores. Pero hoy en día nos da pena decir que creemos en Dios Todopoderoso. Nos da pena hablar en público, compartir de nuestra fe. Y esto es lo que Dios quiere, tener una comunión con nosotros, pero depende mucho de nosotros. Él lo quiere,
pero tú lo quieres y tú estás dispuesto a pagar un precio por esto, a sacar de tu tiempo para buscar de Dios, para acercarte y querer obedecerlo. Su palabra dice que Él nos guiará a toda verdad, que Él nos redarguirá, que Él nos instruye, que Él nos guía. Entonces, como hablábamos, el Señor Jesús cuando se fue no quería dejar solo a sus discípulos. Él no los iba a dejar solos. Él dijo, tranquilos, yo me voy, pero viene el Consolador. Y allí fue cuando vino y necesitaban el poder del Espíritu Santo para poder hablar a todo el mundo de que un día había venido Jesús, que había muerto por nuestros pecados y que estaba sentado a la diestra, que por medio de él teníamos perdón de pecados. Él necesitaba equipar a sus discípulos con poder para que llevaran su evangelio, su palabra, y para que conocieran a un Dios diferente. Pero ¿y cómo habla el Señor? ¿Cómo puede hablar a nuestras vidas? Por diferentes formas. La más importante es por medio de su palabra. Pero Él también habla como le hablaba a los discípulos. Es el mismo espíritu de esa época. Es el mismo espíritu de Pedro, Pablo. Es el mismo espíritu que hoy tenemos nosotros. ¿Y cómo le hablaba? Le hablaba a través de visiones, a través de sueños. Le hablaba audible, por percepciones. Le hablaba de muchas maneras, por su intuición. Acordémonos, esto es muy importante. Acordémonos que en el espíritu nosotros somos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es todo lo material, el alma es el intelecto, los sentimientos, las emociones, y el espíritu es lo que nos comunica con Dios. Aquí está la conciencia y la intuición. El Espíritu Santo pone a 1000 nuestra intuición. La pone a 1000 y podemos empezar a sentir aún más de cuando antes sentíamos cuando estamos llenos de su santo y divino espíritu. Y esa era la forma en que él guiaba muchas veces a sus discípulos. En esta semana me pasó algo que les quería comentar y por eso salió esta enseñanza. Es algo muy trivial, pero es importante. Resulta que mi hijo de 9 años estaba jugando con unos dardos y un tablero. Y estaba jugando afuera de la casa, pero de alguna forma, si él daba mal al tablero, podía romper un vidrio que queda en la sala. Es un vidrio templado, un vidrio de seguridad que es costoso y es grande. Resulta que estaba yo acá en mi cuarto el viernes en la noche cuando hizo ¡pam! Sonó durísimo. Esos vidrios no se caen del todo, pero son muy duros. Cuando yo bajé, mi segundo hijo de 12 años, estaba regañándolo. ¿Pero por qué hiciste eso? Pero mira lo que hiciste ahora, ¿cuánto va a costar ese vidrio? ¿Y tú por qué hiciste eso? Porque, bueno, para mí lo importante era saber que mi hijo estaba bien. Era lo más importante. Yo dije, ¿estás bien? Sí, eso es lo importante. Pero mis otros 2 hijos, para ellos no era lo importante. Para ellos era el dedo, pero tú. Él se sintió tan mal que se subió y empezó a orar y se sintió mal. Y yo me fui para mi cuarto a esperar que llegara mi esposo, que ya estaba por llegar, y yo empecé a orar y yo, ay Señor, y ahora este vidrio y toda esa plata que va a valer, y ahora dónde voy a buscarlo, y no, y preciso, y yo, ay Padre, pero ¿qué pasó ahí? Y resulta que el Espíritu Santo me dijo, yo le avisé a él. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra que no acontecerán cosas que no nos hagan ver y nos muestre primero. Él a sus hijos siempre nos muestra cualquier cosa que pueda suceder en nuestras casas, en nuestro hogar, siempre. Y yo dije, entonces llamé a mi hijo y le dije, ven, Juan Pablo. Le dije, el Espíritu Santo te tuvo que haber mostrado antes de que eso ocurriera, que podía ocurrir. Mi hijo se quedó pensando y dijo, sí, yo en algún momento dije, puedo romper el vidrio. Aún así seguí jugando. Eso nos pasa a nosotros. Es un ejemplo muy pequeño de lo que el Espíritu Santo puede hablarnos y nosotros podemos ser sordos y una consecuencia. Gracias a Dios, por la misericordia de Él, la aseguradora pone el vidrio, pero en ese momento ni nos acordamos de la tal aseguradora. Y nos enseñó una lección, le enseñó a mi hijo a ser más sensible a la voz del Espíritu Santo. Y también me llamó a hacer esto. ¿Cuántas veces cometemos errores porque somos sordas? Y por medio de la intuición y aún de nuestros sentidos,
El Espíritu Santo aviva todo esto para que nosotros no cometamos errores en el día a día. Él agudiza nuestros sentidos. Y yo he escuchado muchos testimonios y me ha pasado de personas que huelen, que sienten, que ven, que intuyen, y es el mismo espíritu. Pero entonces podremos decir, es tan fácil confundir la voz de Dios con la voz del espíritu, con mi voz o con la voz del enemigo, porque él también puede hablarnos y puede manosear esos dones y esas manifestaciones del espíritu. Pero Dios es fiel. Y les voy a contar otro testimonio. Cuando nosotros empezamos este grupo, empezamos en la casa de mi prima, de Diana María. Resulta que iniciamos, fue porque ella me dijo, Erika, conozco muchas amigas que están pasando por momentos duros, como yo los pasé, casi que están que se divorcian o están en proceso de divorcio, o bueno, diferentes cosas. Dijo, ¿por qué no hacemos como una célula, un grupo? Dijo, yo canto y usted comparte. Entonces yo dije, bueno, pues hagámoslo. Y ahí iniciamos. Iniciamos los martes, recuerdo, en la casa de ella hace 4 años. Más o menos, casi 4 años. Iniciamos y ella tenía una sala y ahí era una cocina como estilo americana, abierta. Entonces, cuando uno estaba cantando, cuando uno estaba hablando, pues sonaba la cebolla, que la señora que estaba haciendo la comida, sonaba todo. Y fuera de eso fue creciendo el grupo, la sala se fue haciendo chica. Entonces yo le dije, no, Diana, ya no más. Me voy a ir con mi hermana Catalina, que había llegado en ese tiempo, a buscar un salón por aquí cerca, porque no queríamos desplazarnos de esa zona. Y me dijo, no, eso es difícil, encontrar un salón para el martes, y yo fui viernes. Y yo le dije, no, pues no importa, pues hagamos el intento, listo, dale. Me fui con mi hermana. Y yo dije, Espíritu Santo, vas a ser tú guiándome. ¿A qué salón? Esto allí en la zona hay panadería, hay algunos restauranticos, pero pues no hay salones, es una zona de vivienda, no es tan comercial, y un pedazo comercial, pero pues no como para que hayan salones. Entonces nosotros decimos, puede ser un salón de estos de restaurante que en algún momento nos alquile antes de que empiece su movimiento. Bueno, teníamos ideas. Pero le dije a mi hermana, pero vamos a hablar. Y el Espíritu Santo aviva los sentidos. Y en mi caso, a mí me aviva mucho las manos y él me las mueve hacia muchas cosas. Y esto es a través del tiempo que uno va conociendo la manifestación y esa relación con Dios y aprendiendo a ser más sensible a su voz. Y como les digo, no a todo el mundo le habla de la misma forma. Hay personas que le habla demasiado con la palabra en determinado momento. Hay otras que lo sienten, que lo intuyen, que lo ven, diferentes formas. A mí, una de mis formas es mis manos. Entonces yo empecé a orar y el Espíritu Santo me iba dirigiendo, me iba dirigiendo. Cuando llegamos a una calle cerrada con mi hermano Catalina, ella está ahí, ella es testigo de todo esto. Íbamos a pasar y había una casa, no había un letrero, nada. Y el Espíritu Santo me dijo, timbra allí. Era una casa de 2 pisos. Como les digo, eso es una zona residencial. Y yo dije, bueno, había varias casas, las que tú quieras, en toda la cuadra, era como una herradura, es una herradura. Y dijo, en esa casa. Y yo fui, timbré y salió un señor y me dijo, a la orden. Y le dije, disculpe, qué pena, es que estamos buscando un salón que nos puedan alquilar. Y le expliqué para qué era y se quedó mirándome, esta señora y me dijo, ven, sigan, porque iba con mi hermano. Abrió la puerta y entramos. Al principio había como oficinitas y entramos y al fondo abrió 2 puertas y era un auditorio con todo lo que necesitábamos, con un videobeam, con sillas, entapetado, aire acondicionado, lo que quisiera. Yo no lo podía creer y mi hermana era asombrada de ver que Dios nos había llevado de esa forma tan sobrenatural a ese lugar donde íbamos a compartir allí su palabra con las mujeres que llegaron. Fue algo hermoso. Y yo dije, ¿pero esto qué es? Eso no tenía letrero, nada, estaba cerrado, es una casa sin letreros de nada. Dijo, no, es una empresa de liderazgo, coaching, todo esto. Yo dije, no, y no lo dio a un precio regalado. Y muy bien, y tenía dónde estacionar y todo. Esa es una de las formas, porque como les decía, escuchando testimonios podemos aprender también a intuir nosotros. ¿Y cómo fue que el Espíritu Santo empezó? Con tiempo con él, con
tiempo de oración, a solas con Él en la intimidad, Él empezaba a moverme las manos, a decirme, a hablarme, y esa es una de las formas que Él me habla. Entonces, ahí les cuento ese testimonio tan lindo y sé que Dios puede hacer aún cosas mayores con ustedes. Con mucha humildad se lo cuento, porque sé que para Dios todos somos iguales y a ustedes muchos son dotados también de la voz de Dios, de esas manifestaciones, y sé que todos podemos escuchar esa voz. Entonces, como les venía diciendo, ¿cómo saber si es la voz de Dios, la voz del diablo o la voz mía o de lo que yo quiero? Miremos esta historia, es corta. En Mateo 16, resulta que Jesús se encontraba con Pedro. Y en el 16:15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús le estaba preguntando a los discípulos porque decían afuera que Él era un blasfemo. Y decía, ¿pero ustedes quién cree que soy? Y respondió Simón, que es el mismo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, no era algo que saliera de su mente, sino era algo que Dios le estaba mostrando en el momento, sino el Padre que está en los cielos. Luego, más adelante, en el 16:22, dice que ese mismo Pedro, que había sido inspirado en ese momento por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, a saber quién era Jesús, dice, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle a Jesús, ¿no? Diciéndole, no lo permitas, Dios, Señor, eso nunca te acontezca. O sea, que fuera a la cruz y pasara por todo lo que tenía que pasar. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando con las cosas de Dios, sino con las cosas de los hombres. Uno diría, una conversación antes le estaba diciendo que él era inspirado por Dios, y unos minutos después, o no sé cuánto tiempo después, le está diciendo Satanás, me eres piedra de tropiezo. Ahí era el enemigo el que estaba hablando por medio de él, el enemigo el que estaba hablando en su boca. Entonces uno también diría, uy, pero también ha exagerado Jesucristo, un Dios de amor, su discípulo, o sea, su amigo, ¿cómo le va a decir Satanás? O sea, tampoco. Pudo haberle dicho de forma más sutil, diferente, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que Jesús estaba levantando una iglesia poderosa y que Pedro iba a ser un evangelista que iba sobre esa piedra a edificar su iglesia, su casa, su doctrina. Iba a evangelizar por medio de él, iba a cumplirse el propósito por el cual él había muerto, que era traer perdón y que él lo multiplicara por todo el mundo. Él debía enseñarle a distinguir entre la voz de Dios y la voz de Satanás, o la voz de él, porque Pedro era una persona muy impulsiva también, y muchas veces cuando somos impulsivos actuamos sin pensar, porque queremos y simplemente así nomás. El hecho fue que para Dios era importante enseñarle antes de partir a discernir que Dios le puede hablar en un momento, pero así como Dios le habló, también el enemigo podía hacerlo. Dios en su palabra dice que Él nos llama siervos sino amigos. ¿Y qué pasa con los amigos? Los amigos construyen una relación, los amigos, hay una conversación de dos personas, hay una comunicación, una confianza, una relación íntima. Esos son los amigos. Y Dios quiere eso con nosotros, porque dice, ya no llamo siervos, llamo amigos. Y Dios realmente conoce el significado de una amistad. Porque nosotros podremos tener malas experiencias acá con nuestros amigos, defraudados, pero Dios y Jesús nunca nos defraudará. Nunca, nunca. Y Él quiere ser ese amigo que nos aconseja, que nos habla, que nos dice. Y la palabra de Dios es la forma más eficaz donde Dios nos habla, más clara, y allí hay principios y hay historias que nos lleva a poder tener una mejor vida, a cometer menos errores. Principios como el huir a la tentación. Cuando leemos la historia de José, él huyó de la tentación, ¿verdad? Él no se quedó enfrentándola. Ahí es cuando sacamos el principio de que hay que huir, de que no nos quedemos enfrentando una tentación que podemos caer, o cuando Jesús simplemente
multiplicó los peces y los panes y alzó y oró y Dios gracias, que dice, cuando tú oras por tu comida, cuando tú das gracias por tu comida, se multiplica. Es un principio, un ejemplo. O la generosidad trae prosperidad, el alma generosa será prosperada. O cuando sacó a Moisés por el desierto con todos los israelitas, les enseñó la total dependencia a él en comida, en vestuario, en sandalias, en la guía. Era una total dependencia. El que nos muestra debemos depender totalmente de él para poder llegar a esa tierra prometida, a ese lugar donde queremos. Entonces son principios que llevan bendición y que son eternos y que a pesar de que estemos en otra época, son principios que aplican en todas las épocas. Mire lo que dice Job 12:13. En él está la sabiduría y el poder y el consejo y el entendimiento son suyos. Si él es el sabio, si en él está el consejo, ¿por qué ir a otras personas primero? No está mal ir a las autoridades, pero primero a él te va a dar el consejo que necesitas. En el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, con cabestro y con freno, su boca ha de ser reprimida. Pero aquí que dice, yo te enseñaré el camino por el que debes de andar. En ti fijaré mis ojos y no seamos como el mulo. ¿Listo? Entonces, esto era el mensaje que quería darles, tal vez tips de cómo poder escuchar la voz de Dios y ser más sensible en tu vida. Siempre va a estar Él hablándote, no hagas esto, haz esto, sé sensible, ve por aquí. Sé sensible, porque cuando pasan las cosas, pero yo lo sabía y no lo escuché. Y cuando tú tengas ese anhelo de buscar su voz, de escucharlo, Él se va a desplegar, a hablarte y Él te va a enseñar de qué forma te va a hablar, porque no a todos nos hablan, como le decía, ya en cuanto a los dones de la misma forma. Todos tenemos diferentes dones, diferentes cosas como talentos que nos ha dado y así mismo se manifiesta de diferente forma, pero todos, absolutamente todos, fuimos creados para escuchar su voz, ¿no? Entonces, no sé qué quieran de pronto aportar y decir las personas que están allí. Ya abramos el micrófono. Hermosa la palabra. Me acordaba de ese pasaje que dice, pídame todo lo que quieras y yo te lo daré. Pídeme sabiduría y yo te la daré. Y realmente nosotros necesitamos sabiduría. O sea, la sabiduría te enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y nosotros pensamos muchas veces que estamos en lo correcto, que tenemos la razón, puede ser en una decisión del matrimonio o en una discusión. Es que yo tengo la razón y no la creemos, pero en el momento que vamos al Señor y le decimos, Señor, dame esa revelación si estoy haciendo lo bueno o estoy haciendo lo malo. Y créeme que el Señor te lo va a mostrar. Una de las formas que el Señor le habló a Salomón está en Reyes 3, Primera Reyes 3 al 5 al 14, lo pueden leer, capítulo 3, del 5 al 14. Y vemos que el Señor le habló por medio de un sueño, que le decía, y el Señor se le apareció, que fue cuando lo puso a gobernar a él, y él le decía, en esta parte que me pareció tan lindo, que dice, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos qué hacer en algún momento, en la decisión para un matrimonio, en la decisión para un negocio, en la decisión para aconsejar a un hijo, una persona, para un trabajo? Porque todo el tiempo son decisiones que nos pueden llevar o a bendición o a un camino lleno de desvíos y de dolor. Pero entonces el Señor por eso nos dice, pídeme sabiduría que aquí te la doy. Entonces vemos que él decía, pero ¿qué sabiduría le pidió al Señor? La sabiduría para saber gobernar su pueblo. Él le decía que le dé esa sabiduría ya que él lo puso como rey, o sea, ya que nosotros nos puso como madres, ya que nos puso como hermanas, nos puso en algún negocio, nos puso en algún momento de liderazgo. Entonces pidámosle al Señor, tú me has puesto en este momento, así que tú me vas a dar esa sabiduría que necesito. Y es muy importante y sobre todo decirle, Señor, que yo aprenda, ahí le decía Salomón,
que él aprendiera a distinguir entre lo bueno y lo malo para hacer lo correcto ante sus ojos. Y vemos que el Señor siempre nos va a responder. Allí él le habló por medio de sueños y le dio la sabiduría que le estaba pidiendo Salomón, porque él sabía cómo estaba su corazón de inquieto. Entonces, si necesitamos en este momento, no me quiero ir del país, me quiero cambiar de ciudad, mi hogar está al revés, quiero hacer algo, mi temperamento es muy fuerte, Señor, dame un espíritu apacible, de tu espíritu apacible. Dios te va a responder, te lo va a dar. Muéstrame, Señor, por qué actúa mi hijo de esa forma, o mi esposo, por qué me habló de esa forma, o porque esa persona del trabajo actúa así. Dios te va a mostrar de pronto qué hay en su corazón, porque ellos pueden creer que están haciendo lo correcto, pero no lo pueden estar haciendo, así como nosotros lo sentimos. Señor, guíalo. O sea, la oración es nuestro fuerte, la oración es nuestro campo de batalla, es la oración, esas son nuestras armas. Gracias, Erika, hermosa palabra, y realmente en estos momentos es muy importante. Yo sé que para muchos de nosotros hay circunstancias en este momento que el Señor necesita hablarnos y que nosotros estamos allí esperando que nos dé una respuesta. Gracias. Okay. Sí, gracias, Eri, ¿no? Pues muy, muy importante el mensaje que nos has dado, y yo pienso que eso es como un entrenamiento que uno va teniendo. Ese tema de escuchar la voz del Espíritu Santo, a mí me pasa, es como si fuera un pensamiento que uno sabe como que sí, es eso. Entonces, me pasó hace poco con lo de mi hijo, que yo les voy a compartir el testimonio, se los voy a poner en el fanpage, cuando por ahí en unos 3 días se los pongo, que ya lo grabé. Y básicamente él llega con un dolor de pierna. Y todas las que tenemos hijos sabemos que los hijos se quejan de dolor de piernas, porque hacen demasiado ejercicio, porque están en crecimiento, lo que sea. Pero esas cosas de que eso pasa el jueves y el viernes yo desayuno con él y sigue con el cuento del dolor de pierna, y no fue muy diferente a todas las veces que me ha dicho que le duele el cuerpo, porque además es súper consentido. Pero no me pregunten por qué. Le dije yo, pues entonces vámonos para urgencias. Me dijo, bueno, nos vamos. Y nos fuimos. Y para resumirles el cuento, a mi hijo lo operaron en menos de 24 horas, ya lo estaban operando. Y si no lo hubieran operado, se le hubiera infectado todo el cuerpo con una bacteria súper agresiva, que todavía estamos luchando con ella. O sea, todavía no se le han puesto los niveles donde tienen que estar los linfocitos. Seguimos en eso. Pero ya pues del otro lado. Y mi hijo estaba perfecto, chicas. Perfecto. No tenía fiebre. Tenía un dolor que no lo dejaba caminar, pero ¿cuántas de nosotros que tenemos hijos no hemos visto eso antes? ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo que yo no le diera un ibuprofeno o no lo tomara en serio? ¿Qué hizo? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que me llevó a urgencias. Yo no soy persona de ir a urgencias por cualquier cosa. Para nada. Antes peco por no usar el seguro nunca, el de Colsanitas. Eso por un lado. Pero también me ha sucedido que como que el Señor ha dicho, hay que hacer un evento en tal parte. Hay que ir a hacer una toma espiritual, por ejemplo, en la Plaza Bolívar o en la Plaza España. Y uno dice, uy, ¿en serio, Señor? Sí, hay que hacerlo. Y tú ves que nadie te quiere ayudar. O sea, incluso los pastores principales de Bogotá no nos han apoyado. Pero hay una persona que es profeta que dice, sí, eso hay que hacerlo, pero nadie lo quiere hacer. Entonces uno dice, bueno, está bien, entonces yo lo hago. Y me acuerdo tanto esa vez de ese evento, eran las 5 de la tarde del viernes y todo el mundo se me bajó. Entonces yo dije, no, pues en principio vamos con mi esposo y con mi amiga Nancy. Y como a los 10, y yo le dije, bueno, señor, pues yo voy, porque si eso tiene que hacerse, pues lo hacemos. Y a los 5 minutos me llaman y me dicen, me llama la profeta y me dice, tranquila, Sarita, que ya hablé con todos y te van a apoyar. Y al otro día entonces aparecieron 2 chofaristas, 2 personas de alabanza, 2 grupos de teatro, o sea, parlante, como 4 pastores, o sea, y fue una cosa, pero impresionante, pero muchas personas alrededor hicieron todo lo posible para que esto no se hiciera. Fue sencillamente uno tener la tranquilidad de que uno estaba caminando con una directriz de Dios, y que así las personas que tienen poder te digan que no, Dios dijo, pero yo quiero que se haga.
Y uno dice, bueno, yo tengo un corazón dispuesto y yo soy como la especialista en esas misiones extrañas, entonces, y lo hemos hecho muchas veces. Lo hemos hecho que el Señor dice, toca ir a tal lado y toca poner unas estacas y toca hacerle el contra a unas fuerzas del mal. Que ya les conté lo que pasó un día en la plaza fundacional de Suba. Lo mismo. Y yo dije, me voy para la Gaitana, y en último momento me dijo, plaza fundacional. Y con la amiga que iba a ir, me dijo, sí, vamos. Y llegamos allá y bueno, yo les había contado la historia, quién estaba ahí, con todos sus brujos. Entonces uno dice, wow. Y después, el miércoles siguiente, llega la minga y salen corriendo porque no hace más que llover. Y les cogen los laboratorios allá en el Cauca y bueno, es el Señor el que le da a uno instrucciones, pero se necesita un corazón dispuesto para decir, yo lo hago, así sea la única persona que lo haga. Porque la gente siempre va a tener excusas para no ir a hacer una vuelta de estas absurdas que a veces él manda hacer. Muy poca gente tiene ese corazón. Yo aprendí a obedecer y a veces me ponen unas misiones muy chistosas. Entonces, y después es que me entero que esa vuelta se tenía que hacer por X y Y motivo. Me he enterado al año de por qué se tenía que hacer ese día esa vuelta. Entonces, ¿qué toca hacer? Obediente, obediente decidido. Y muchas personas te van a desmotivar. Personas que a la luz tuya son más ungidos, son profetas, son de los grupos más altos, pues, eclesiales. No, a veces el Señor escoge una persona común y corriente, como uno, para hacer eso. Entonces, eso les quería compartir. Así es. Así es, el día que Sarita, y es que mira que Dios habla también para que uno interceda. El día que Sarita pasó lo del niño, el Señor como 2 días antes, no me acuerdo, me dio un sueño con Sarita, de una culebra, y yo me acuerdo y dije, ay Señor, ¿tú quieres que me ponga a orar por Sara? Bueno, oré, ya está, listo, oré, como que cumplí, listo. Cuando el día que Sarita lo del niño, empezó el Espíritu Santo a despertarme a la madrugada, que ora, que ore, que ore. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por quién? Porque a veces no es tan claro, ¿verdad? Y yo decía, por mis hijos, pues lloraba y no sentía nada, por Álvaro, no. Y entonces me acordé del sueño y empecé a orar por Sara. Y el Espíritu Santo me decía, por Sara, por Sara, por Sara. Pero yo no le decía ya nada porque es que a veces a uno no le gusta que le digan eso porque deja el temor y también el temor no es chévere. Porque entonces le pone uno fuerza a cosas que a veces no tiene que darle fuerza. Entonces yo simplemente obediente orando por Sara, pero una intranquilidad todo ese día y hasta la mañana le dije, no, yo le voy a escribir a Sara y le voy a decir. Y le dije, Sarita, tienes que estar como mucha oración y ayuno, ¿te acuerdas? Porque no es fácil y le expliqué, tata. Cuando por la tarde Sarita me escribe, mira, estoy en la clínica con el niño, y yo, ay, pero no me dejó esos días, esa noche, hice vigilia por Sarita, por el niño, hasta que no sentí paz y al otro día yo, bueno, ya se acabó, ¿qué es? Pues siga orando, o sea, es una cosa que el Señor es hermoso y levanta a unos para sostener a otros por medio de la oración. Es tan importante la intercesión. Entonces ese testimonio sí, también va ahí. No sé, alguna otra quiera decir algo, aportar algo o contar algo que les haya pasado. No, y hablando también de ese tema de Eri, es muy importante precisamente estos grupos y no andar como rueda suelta, ni andar como una golondrina que no hace verano, porque miren la importancia de la intercesión. Y ese día realmente fue impresionante la cantidad de personas que aparecieron y que comenzaron a interceder ese viernes. Mi pastor, pero también otros pastores con los que yo tenía una charla esa noche, estuvieron, pero súper pendientes de nosotros. Entonces sí es muy importante que estemos en comunicación constante con estas personas que son como nuestro grupo, ¿sí? Y Eri, te quiero agradecer de todo corazón, de verdad, porque ese día fue muy duro. Y cuando Eri me cuenta todo eso, pues claro, obviamente yo me asusto allá en el hospital cuando ella me cuenta lo de la culebra y todo, pero miren lo bonito que Dios, pues a mí me hizo sensible a llevarlo al hospital, pero a Eri la hizo sensible de orar por mí, ¿sí? Entonces, y me sentí pues muy acompañada. Entonces, pues muchas gracias, públicas. No, para eso estamos, y las mujeres que están También allí todas las que también. oraron por nosotros y también Claro, Dianita con todo su familia, pues que eso es clan. un ejército de personas intercesoras, entonces sí, muy Sí. importante eso. Listo. Hola. Entonces, a mí, ¿cómo? Bueno. ¿Quién va a Hola, hablar? Eri. Es que quería decir una cosita. Claro, Clau, dale. Bueno, pues primero, pues me alegra que el hijo de Sarita esté mejor
Y pues tus testimonios, Eri, también son súper importantes. Igual también quería compartirles que es que me pongo nerviosa. No Estamos en saben. confianza. Entonces, bueno, por De igual ejemplo, modo, si cuando, quieren, podemos parar la grabación y ya estamos como entre amigas, como quieran. Ustedes son las que bueno, pues de mandan. todas maneras, igual es Bueno, una bueno. cosita como Exacto. Dale, cortica, dale. pero sí me parece importante que a veces, pues decir que cuando uno siente paz, el Espíritu Santo también te está guiando. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que yo no sé qué hacer y yo empiezo como, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y empiezo a sentir como paz, paz. Entonces pienso que también la paz es una forma en la que Dios habla, Sí. aunque uno tiene que discernir muy bien, ¿no? Porque a veces pues puede ser o no puede ser, pero por lo general cuando Dios me ha dado paz, las cosas han salido. Entonces pienso que también es una forma en que Dios habla a través de Te la paz. habla de esa forma, sí, total, te habla de esa forma. Sí, uno empieza a reconocer la forma en que Dios a uno le habla, sí, total. Muy, muy Así es. importante ese aporte, Clau, gracias. Pues, ¿qué dicen si oramos, cerramos y luego ya las que quieran contar de pronto algún testimonio o aportar algo más lo hacemos, ¿vale? Entonces, Erika, cerremos, cantemos y pidámosle al Erika, Espíritu Santo. Dime. Erika, sí quiero pedirte una especial oración por mi hija y por mí, que mi hija pues acaba de salir de 2 semanas casi de enfermedad y pues yo estoy en proceso. Gracias a Dios la prueba COVID salió negativa, pero pues para que el Señor nos selle a nosotras dos en sanidad. Listo. Mónica, ¿cómo se llama la niña? María Lucía. Ah, bueno, María Lucía, listo, claro que sí. Muy bien, para eso estamos. Entonces cerremos y luego seguimos orando por las peticiones. Bueno, Padre Celestial, gracias, bendito Rey, porque sabemos que eres tú el que nos has hablado, porque sabemos que a través de todos estos testimonios, del de Claudia, el de Sarita, el mío y seguramente de muchas mujeres más que han podido sentir tu voz, sentir tu mano que guía, sentir tu presencia en las situaciones más difíciles, Señor. Porque creo que todos pasamos por momentos duros donde necesitamos tu voz, aún por momentos donde todo parece bien, seguimos necesitando tu dirección, tu guianza. Yo te pedimos, Señor, Espíritu Santo, que avives el fuego tuyo dentro de nosotros, que podamos ser más sensibles de ti. Hoy levanta allí tus manos donde está y dile, Espíritu Santo, henos aquí. Fluye dentro de nosotros, consume con tu fuego todo lo que hay, que no permita, Señor, que podamos escuchar tu voz, oírte. Padre Celestial, tu palabra dice que todo lo que sea pedido, en nombre, que es sobre todo nombre de Cristo Jesús os será dado. Yo te pido que como tu espíritu fue impartido en el Pentecostés, así se imparta sobre cada mujer que está allí con sus manos levantadas, pidiéndote tu guía, pidiéndote tu socorro, tu dirección. La necesitamos, Señor. Necesitamos que nos hables y hoy cae en el nombre de Cristo Jesús todo lo que se quiera levantar en contra de nuestras vidas, Señor, en contra de nuestro ministerio y en contra de poder escuchar tu voz, Señor. Háblanos, guíanos, Señor. Tú eres un Dios vivo, eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que cabalga sobre los cielos para nuestra ayuda, para socorrernos, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque así se levanten guerras, yo estaré confiada, porque tú desaparecerás como la cera desaparece en el fuego, así desaparecerán los que nuestro mal desean, tus enemigos delante de ti. Tú nos levantas, nos sanas, nos restauras. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor Jesús. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí,
el Espíritu que levantó y vivificó a Jesucristo entre los muertos vive dentro de nosotros. Y asimismo sana y salva y quita todo lo que no es tuyo, toda enfermedad física y mental. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, toda ansiedad, toda angustia se va de nuestras vidas, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento está en nosotras, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, porque más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Y hoy, Padre Celestial, te entregamos nuestra situación, hoy te entregamos cualquier pleito legal que tenemos, Señor, creyendo de que tú vas a obrar a favor de nosotros y que nos guiarás y nos mostrarás el camino que debemos de seguir. Hoy cualquier decisión con nuestros hijos, con nuestro esposo laboral, hoy te entregamos esta petición y te pedimos que hables como hablabas, Señor, a Moisés, como hablabas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Samuel, como hablabas a Pedro y a tus discípulos. Ese mismo Dios hoy nos guiará, nos hablará y nos mostrará, Señor, tu gloria y tu poder. En el nombre de Cristo Jesús, te oramos en acción de gracias por lo que hemos recibido el día de hoy. Amén y amén. Bueno, chicas, feliz tarde.